Buenas tardes, me presento, mi nombre es Julián Andrés Londoño Herrera. El día de hoy les vengo a hablar sobre los recubrimientos metálicos. Esta exposición quiero que hablemos un poco de estos recubrimientos, darles como tal las características de cada recubrimiento, algunas propiedades que nos ayudan estos recubrimientos, el uso en la industria. Para hablar como tal de un recubrimiento es una capa que se le aplica a una base, es decir, a un metal que tenemos de base, y a este metal le queremos como tal mejorar sus propiedades. Como tal, como introducción y como se los estaba contando anteriormente, quiero que hablemos como tal de las capas metálicas sobre el material base, es decir, los recubrimientos que podemos como tal realizar, las mejoras que realizamos o que mejora el material cuando le aplicamos el recubrimiento, y por último el uso en la industria actualmente, donde se están utilizando estos recubrimientos, donde podemos encontrarlos y demás. Bueno, como objetivo general quiero que entendamos un poco qué es un recubrimiento metálico, cuáles son sus características, dónde viene aplicado, dónde lo podemos encontrar. Este es mi objetivo general como tal. Como objetivos específicos, quiero que como tal veamos las aplicaciones en la industria, que veamos como tal, que expliquemos un poco los procesos, analizar como tal los enfoques, hacia qué industria va, como tal identificar los tipos de recubrimiento, las características de cada uno, ¿vale? A continuación les quiero mostrar como tal una tabla de conceptos que estaremos como tal hablando, y creo que es bueno que nos familiaricemos con estos a la hora de hablar de un recubrimiento. Cuando hablamos como tal del concepto de sustrato, estamos hablando del material base. Cuando estamos hablando del recubrimiento, es la capa aplicada que le vamos como tal a aplicar al material base. Cuando estemos hablando de corrosión, es un deterioro del metal, que todos, pues básicamente los metales lo presentan. Y cuando hablemos de adhesión, es la unión entre capas, es decir, que entre el sustrato y el recubrimiento va a haber una adhesión, la cual llamaremos recubrimiento. Voy a hablar un poco sobre recubrimientos específicos, voy a dar una serie de características, cómo funcionan, cómo ayuda esto como tal a mejorar las propiedades del metal, ¿vale? Voy a estar hablando del cromado, del cobrizado, del niquelado, del galvanizado, cataforesis y por último el diamantado. Listo, vamos a iniciar con el cromado. Como sabemos, esto es un proceso electrolítico con cromo, pero ustedes se están preguntando qué es un proceso electrolítico. Entonces, básicamente un proceso electrolítico consiste entre un cátodo, un ánodo y como tal una sustancia que llamaremos como tal electrolito. Esta sustancia como tal es una sustancia que nos va a tener como tal, el ánodo es el que nos va como tal a suministrar las partículas, en este caso de cromo. Es decir, vamos a tener como tal, vamos a imaginar una vasija y vamos a introducir en ella nuestro material base, es decir, el metal que queremos recubrir. Al realizar como tal la introducción de nuestro material a vasija como tal, mediante la electricidad, las partículas de cromo van a viajar mediante la electricidad y van a recubrir nuestra base, nuestra pieza de metal que queremos recubrir. Esto es un proceso electrolítico. Esto lo vamos a estar viendo en diferentes recubrimientos, y lo que hace como tal es que las partículas de cromo mediante el ánodo, puede haber un ánodo o un ánodo inerte, es decir, cuando me refiero a un ánodo inerte, es decir, que directamente en la sustancia, es decir, en la electrolito, van a estar las partículas, en este caso de cromo, y al hacer como tal sumergido y al aplicarle como tal electricidad, estas partículas van a viajar y se van a adherir directamente en nuestra base metálica. Al realizar este recubrimiento con cromo, que vamos a encontrar, al realizar el recubrimiento vamos a encontrar que nuestra material base va a ser resistente al desgaste y a la corrosión. Básicamente es muy usado en piezas automotrices. Este nos va a dar un terminado muy llamativo. Lo podemos como ejemplo, se los quiero poner en las maniguetas de las motos. Si lo vemos, ellas son como tal cromadas. Si no sabríamos que van recubiertas, pensaríamos que es estéticamente, pero no. Esto nos ayuda como tal a que sean anticorrosivas, a que duren más y sean en contra del desgaste.
Continuamos con el otro recubrimiento, que es un recubrimiento cobrizado. Básicamente es el mismo recubrimiento mediante electrolisis, pero en este no vamos a utilizar como tal el cromo, sino el cobre. Vamos a imaginar nuevamente nuestra pieza sumergida, pero en esta no van a transferir partículas de cromo sino de cobre, es decir, directamente el ánodo, sea un ánodo inerte o un ánodo como tal, alguna varilla de cobre, que mediante la electrólisis van a viajar estas partículas y se van a adherir a nuestra base, es decir, a nuestra pieza de metal que queremos recubrir. Al realizar este recubrimiento, ¿qué vamos a encontrar o qué nos va a generar? Nos va a dar una excelente conductividad eléctrica. Como sabemos, el cobre es un excelente conductor de electricidad, entonces al realizar este recubrimiento, esto nos va a ayudar a que esta pieza como tal sea altamente conductivo. Lo vamos a ubicar ¿dónde o en qué usos de la industria? En la industria electrónica, en los computadores, en las tablets, en los equipos. Es muy utilizado como tal. Aquí continuamos con otro recubrimiento, el cual es el niquelado. Es nuevamente un recubrimiento electrónico, mediante que cambia el níquel. Ya no vamos a encontrar ni siquiera cromo ni cobre, sino nuestra base va a ser níquel. Es decir, vamos a tener nuevamente nuestra dispositivo, el cual vamos a ingresar nuestra base, nuestra pieza metálica, a la cual queremos realizar el recubrimiento, pero esta vez va a ser con níquel, donde nuestro donde nuestro ánodo va a permitir que las partículas mediante la electricidad viajen y se adhieran directamente a nuestra base. Al realizar este recubrimiento, ¿qué vamos a mejorar? ¿Qué propiedades van a hacer? Nos va a proteger nuestra base, nuestra pieza ante la corrosión, y va a hacer mejorar la transparencia, nos va a dar un brillo. En la industria lo podemos encontrar en herramientas de uso diario, como son los destornilladores, como son los martillos y demás. Otro recubrimiento es el galvanizado. Es el mismo recubrimiento mediante el proceso electrolítico, pero en vez de cobre, como tal de cromo, va a ser zinc. Es decir, nuevamente nos vamos a imaginar que nuestra base va a estar como tal, la vamos a introducir en nuestra sustancia, en nuestro electrolito, y van a ser las partículas de zinc las que van a viajar mediante la electricidad y se van a adherir a nuestra base. Al realizar este recubrimiento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener una alta protección contra oxidación. Es muy usada en acero, la podemos encontrar básicamente en las ventanas, en las puertas. Es muy usada en la construcción de edificios, en casas, porque al estar como tal expuestas al ambiente, nos va a ayudar a que no se corroan, a que no haya como tal oxidaciones y demás. La cataforesis. Ya cuando estamos hablando de un recubrimiento de cataforesis, ya nos tenemos que cambiar el libro como tal y hablamos que es un proceso electroquímico. ¿Mediante qué? Mediante la electricidad. Es muy usado como tal en las carrocerías de vehículos. Como sabemos, las carrocerías de vehículos tienen puntos de difícil acceso. Mediante la pintura manual no la podemos realizar. Entonces esta cataforesis lo que hacemos es directamente introducir como tal la pieza, o en este caso la carrocería del vehículo, directamente en agua o como tal en el suministro, y mediante electricidad lo que hace es atraer como tal las partículas de pintura y que éstas se adhieran a la carrocería en lugares donde es difícil acceso. Básicamente la electricidad traer estas partículas lo que nos ayuda es que cubran lugares de muy difícil acceso. Por eso es muy necesaria la cataforesis en la industria automotriz. ¿Qué nos ayuda la cataforesis como tal? La corrosión. Básicamente ella lo que nos va a ayudar es que esta carrocería sea demasiado fuerte ante la corrosión, que ante la lluvia, ante excesos de sal, sea demasiado y compita contra la corrosión, no hay que corroer como tal nuestra carrocería. Y por último, el diamantado. El diamantado como tal es un recubrimiento pero con partículas de diamante, como lo dice aquí la diapositiva. ¿Y qué nos brinda este recubrimiento? Nos va a dar alta dureza, alta resistencia. Como tal es muy usado en herramientas de corte. En herramientas de corte como cuáles, como las que vemos, como hojas de disco, hojas de
de corte como tal, en guadañadoras como tal, en cortadoras de árboles. ¿Por qué? Porque ahí necesitamos como tal dureza y resistencia a la hora de talar un árbol y demás. Este recubrimiento ante esta pieza como tal nos va a permitir un mejor corte, una mejor dureza y demás. Continuando como tal con la diapositiva, yo les traje aquí como tal una tabla donde quiero que analicemos y miremos el material y las propiedades que este tiene como tal. Cuando estamos hablando de un material como zinc, este nos está dando que es un material anticorrosivo. Todo recubrimiento con zinc va a ser altamente anticorrosivo. Cuando estemos realizando un recubrimiento con níquel, este nos va a dar resistencia. Va a ser como tal muy resistente el material que estemos recubriendo. Cuando estemos hablando de cromo, va a ser altamente duro, va a ser un material extremadamente duro y demás. Y cuando estemos hablando de cobre, va a ser un material con conductividad, es decir, un material muy conductivo. Pero para realizar estos recubrimientos debemos de tener unos parámetros específicos para cumplir todos los recubrimientos. Aunque estos parámetros varían directamente en el recubrimiento que queremos hacer y en el tipo de material que queremos recubrir, tenemos que tenerlos muy presentes. Como tal, la temperatura. No todos los recubrimientos vamos a manejar la misma temperatura, ya que eso de que depende del tipo de material que queremos recubrir y del tipo de recubrimiento. No podemos manejar las mismas temperaturas en diferentes recubrimientos. También el voltaje, tanto en la electroquímica como en la electrólisis vamos a tener un voltaje, es decir que tenemos que tener claro el voltaje que vamos a utilizar para recubrir esa pieza y que el recubrimiento salga bien, es decir que el ánodo nos esté aportando como tal todas las características que queremos transmitir a nuestra base, a nuestra pieza metálica. El tiempo, no todos los recubrimientos manejan el mismo tiempo, ya todo depende de la pieza a recubrir y el tipo de recubrimiento que queremos. Es decir, que debemos tener estándar o saber que el tiempo que va a manejar cada recubrimiento. Y por último, la concentración, es decir, en el electrolito vamos a tener la concentración específica para realizar la transferencia de las propiedades que le queremos aplicar a nuestra base, a nuestra pieza metálica. Si no cumplimos estos parámetros, ¿qué puede pasar? Pues el recubrimiento puede fallar, el recubrimiento no se puede llevar a cabo porque no estamos cumpliendo alguno de estos parámetros como tal. Continuando como tal, y como se los estaba diciendo anteriormente en esta exposición, recubrimientos es muy usado en la industria moderna, como se los estaba diciendo, en la electrónica, en las herramientas, en la automotriz, en la construcción. Todos estos recubrimientos son esenciales para la vida diaria de todo lo que vemos alrededor. Estos recubrimientos lo vemos casi a diario como tal. Aquí también les quiero traer una tabla comparativa donde estamos viendo el proceso, la ventaja y el uso en la industria actual. Entonces, cuando hablamos de cromado, nos va a dar una dureza y es muy usado en motores, es decir, en la industria automotriz. Cuando estamos hablando de galvanizado, estamos hablando de anticorrosión y estamos hablando de estructuras. Es muy utilizado en lo que yo les decía, en casa, en edificios y demás. Y cuando estamos hablando de niquelado, esto nos va a dar una estética y es muy utilizado en la decoración como tal. En conclusión, lo que quiero que se lleven como tal es que este recubrimiento lo que hacen es ayudar a aumentar la vida útil de la pieza que vamos a recubrir. Adicional de eso, reduce costos. Por ejemplo, una pieza con un terminado galvanizado y expuesta como tal a la intemperie nos va a ayudar y nos va a durar bastante que una pieza normal sin galvanizado. Debemos estarla reemplazando ya que va a estar expuesta a lluvia, a sol y demás. Y por último, mejorar el rendimiento, es decir, a la pieza que le estamos realizando este recubrimiento, esta pieza va a tener propiedades, como se los decía anteriormente, corrosivas, antioxidantes, conductivas y demás. Esta fue mi exposición como tal, espero que les haya gustado, espero que les haya servido de algo, que hubiéramos aprendido algo más de todo este tema de recubrimientos metálicos que es tan interesante. De antemano, muchas gracias por su atención y me despido.